Seguimos en Quién tiene la razón. Se ha hecho pública una carta que le ha enviado el fiscal José Domingo Pérez a su jefe en el equipo especial Lavallato, Rafael Vela, donde le advierte justamente de interferencias, de obstrucciones del grupo denominado La Resistencia. No sé si podemos poner la carta del fiscal. Bueno, pero ya tenemos en la línea para que nos comente justamente lo que ha mencionado, lo que ha dicho en esta carta, al ex procurador Antonio Maldonado, a quien le agradezco por acompañarnos vía telefónica en Quién tiene la razón. Doctor Maldonado, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Omar. Gusto saludarlo. Igualmente, bueno, el fiscal José Domingo Pérez sostiene en esta documentación de que el grupo denominado La Resistencia los está vigilando. Ha mencionado, habían hecho público una reunión que tuvo el fiscal con la representante legal de la constructora brasileña Odebrecht, y él habla textualmente en su carta de obstrucción justamente a la justicia y a la investigación, y que hay incluso infiltraciones, que hay infiltrados en el propio equipo especial, y recomienda incluso hacer un monitoreo, ¿no? Que se adopten medidas, las medidas necesarias para adoptar procedimientos de evaluación continua del personal del equipo especial de fiscales, y adoptar un procedimiento de identificación y control de los usuarios y abogados litigantes. Es decir, muestra bastante preocupación en la carta que le envía al fiscal Rafael Vela. ¿Es justificable, digamos, o estamos viendo, digamos, una sobreexaltación de parte del fiscal José Domingo Pérez? Sí, bueno, muchas gracias por su pregunta. He tenido ocasión de leer parte del informe que un medio de prensa nacional ha publicado el día de hoy, con la referencia a unos mensajes vía Twitter que me generan dos reflexiones. En primer lugar, el informe me parece un informe que refleja una preocupación seria por un asunto que puede tornarse de gravedad y de consecuencias no deseables en caso de no estar controlado y garantizado debidamente. Y el mensaje vía tweet yo lo entiendo como una amenaza a los fiscales. Y quisiera mencionar que hay unos estándares muy específicos, más allá de la legislación nacional, referidos a las garantías que deben tener los fiscales en el ejercicio de sus funciones. Y me estoy refiriendo a las directrices sobre la función de los fiscales adoptada por las Naciones Unidas en el año 1990. Y esas directrices señalan claramente que los estados deben garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación ni hostigamiento o trabas, y que las autoridades deben proporcionar a los estados protección física correspondientemente a la situación y también una protección extendida a sus familias. ¿Usted cree que se justifica entonces el pedido que hace el fiscal José Domingo Pérez de hacer una evaluación constante, continua y monitoreo de los integrantes, incluso del equipo especial, de los abogados litigantes? ¿Es justificable este pedido? Me parece que es justificable que se adopten las medidas que sean más idóneas y necesarias para que no existan situaciones que produzcan amenazas o actos de interferencia en el ejercicio de las funciones de los fiscales. Esto suele ocurrir en la investigación de casos graves de gran corrupción. Eso lo hemos visto llevado a situaciones de extrema gravedad cuando fiscales y jueces fueron asesinados en Italia. En el Perú hemos visto también situaciones parecidas en el pasado. Yo en lo personal, cuando he estado trabajando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a cargo de un caso que investigaba a un entonces fiscal general que hacía parte de una red corrupta del expresidente Portillo, también observamos ese tipo de situaciones en las cuales se intentaba amenazar a los fiscales guatemaltecos. Esto es parte de la dinámica que lamentablemente se tiene que enfrentar cuando se investiga con seriedad un hecho de esta naturaleza. Claro, en todo caso, me parece que es correspondiente que se tomen las medidas adecuadas. Doctor Maldonado, ¿no sería quizá, no lo sé, más prudente que este tipo de situaciones o de pedidos se manejen más internamente? Porque yo me pongo a pensar, si sospecho de que hay infiltraciones dentro del equipo especial Lavallato, lo que menos quiero es que se haga pública o público
que voy a investigarlos, que voy a monitorearlos, porque les estoy dando ya la señal de alerta para que ellos rápidamente pues se dispersen, ¿no? Lo que uno pensaría acá es que más bien se está queriendo hacer un poco de aspaviento sobre el tema. No sé, es también una posición. No, y me parece totalmente razonable y la comparto plenamente. Entiendo que esto se ha filtrado a la prensa no por el fiscal que ha elevado ese informe al doctor Rafael Vela Barba, sino que, bueno, desconocemos cómo ha llegado a manos de la prensa, pero entiendo que este es un informe interno, que ahora es de conocimiento público. En todo caso, no conozco yo por lo menos un pronunciamiento oficial e institucional del Ministerio Público o un pronunciamiento de la señora Fiscal de la Nación. Pero en todo caso, su aproximación y enfoque al problema me parece que es el correcto. Es decir, hay que trabajar esto de manera reservada. Nuestra policía es una policía que ha demostrado gran profesionalidad. Vemos cómo resuelven rápidamente los casos complejos. Hemos visto este caso de descuartizamiento reciente de estas personas. Ya están todos investigados, detenidos, en fin. O sea, tenemos una policía eficiente que sabrá identificar las fuentes y las personas que están detrás de esto, pero en todo caso, más que el informe, lo que me llama la atención es el mensaje de tuit que ha publicado este medio de prensa el día de hoy, sí, y que yo lo entiendo como una amenaza, ¿no? Sobre el tuit le quería hacer ya la última pregunta. El joven que pone el tuit es J. Maelo, que se reconoce él mismo como miembro de la Resistencia, un grupo simpatizante, digamos, de Fuerza Popular o del Fujimorismo. Incluso tienen algunas fotos con congresistas de Fuerza Popular, y él le dice lo siguiente, ¿no?, en este tuit: en estos momentos, Lourdes Carreño, representante legal de Odebrecht, en la oficina de José Domingo Pérez. Te estamos chequeando, héroe, entre comillas, pero puede haber varias interpretaciones, ¿no? Porque estamos hablando del mundo del Twitter. ¿Esto puede ser tomado como una amenaza directa de este grupo o como una cosa que, bueno, lamentablemente vemos en Twitter a diario? Sí, el fujimorismo tiene varias manifestaciones y expresiones, algunas de ellas bastante lumpenescas, ¿no? Y en este caso me parece ver un comportamiento que yo calificaría como de escuadrón fascistoide, ¿no? Y sí diría claramente que para mí es una amenaza. Perfecto. Una amenaza en base a mi experiencia en el tema, ¿no? Muchas gracias, doctor Antonio Maldonado, ex procurador, dando sus apreciaciones sobre este tema. Estamos ya en esta mesa de análisis con el abogado Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, a quien también la jueza Castañeda ayer le redujo la prisión preventiva de 36 a 18 meses. Entiendo que también ya han presentado un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, pero para no escaparme mucho de los temas, me gustaría también saber su opinión sobre esta carta que ha enviado el fiscal José Domingo Pérez a su jefe, el señor Rafael Vela. ¿Cómo lo toman? Hemos escuchado al ex procurador Maldonado decir que esto es una amenaza directa al trabajo de los fiscales. No, en verdad me va a disculpar el ex procurador Maldonado, pero creo que lo primero que tenemos que hacer todos es serenarnos y observar los hechos. Y el hecho es un tuit de 3 líneas, en el que no hay ninguna amenaza a la vida de nadie, y si no nos olvidamos, y si el señor procurador ex procurador recuerda, todos los funcionarios públicos están sometidos a escrutinio público. Y lo que están diciendo estos señores es que lo están chequeando, es decir, que están mirando su actuación. ¿En qué momento dicen te vamos a matar, te vamos a disparar, te vamos a eliminar? No podemos saltar de los hechos a las especulaciones y de las especulaciones montar nuevas especulaciones sobre eso. Creo que hay bastante de intolerancia al referirse a alguien como lumpenesco, poco elegante por lo menos, si es que no se tiene a quien le pueda responder directamente. Y además, repito, lo más importante es recuperar la serenidad. Yo creo que usted hace bien al subrayar que esto podría ser un acto, una sobrereacción de parte del señor fiscal. Bueno, pero este grupo de la Resistencia no es muy sereno, doctor Abanto. Hemos visto cómo van a las puertas de IDL con pancartas y a tosigar a la gente y a gritar. Muy serenos no son, ¿ah? Fíjese, le voy a contar otra cosa. Me parece que siempre se mira con un ojo. Cuando se produjo la primera audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, yo me dirigía a almorzar hacia la Plaza San Martín, desde la Sala Penal Nacional. Y un grupo denominado No a Keiko me insultó, y usted lo puede encontrar en las redes. Bueno, en todo caso, todo acto de violencia debería ser cuestionado, ¿no? Exactamente. No, claro que sí. Una cosa no disculpa a la otra, así para es, nada. el punto es que nos rasgamos las vestiduras cuando
las frases altisonantes vienen de quienes no nos gustan y cuando vienen de quienes sí nos gustan, las dejamos pasar tranquilamente. Y no decimos que son escuadrones fascistoides o comunistoides, ni que son lumpenescos. Entonces sí decimos que es una airada protesta del pueblo. Eso no es razonable. Creo que es hora de recuperar el equilibrio. Ahora, usted, para terminar ya y cerrar este tema, ¿usted ve algún problema o algún nivel de suspicacia en el hecho de que el fiscal José Domingo Pérez reciba a la representante legal de Odebrecht en su despacho? No sé, desde el punto de vista legal, ¿hay algo...? Tiene que recibirla. Además, un ratito, yo sí quisiera recordar que aquí las filtraciones no han venido de la resistencia. Yo, y usted puede ser, me imagino que es testigo porque sigue mejor que yo el acontecer nacional, ha visto cómo en tiempo real salían los tuits de diferentes medios y particularmente de una organización no gubernamental respecto de las declaraciones que se estaban dando en las diligencias en las que inclusive yo he participado y estaba dentro. Entonces, por favor, si se va a investigar las infiltraciones, creo que deberíamos hacer una investigación total y completa para ver cómo es que estas infiltraciones se dan. ¿No cree que hay infiltrados en el equipo especial Lavallato? Yo creo que sí, y lo demuestra la velocidad con que llega la información a determinados grupos. Bueno, cambiemos de tema ya y vamos a su representado Jaime Yoshiyama, a quien también se le ha reducido la prisión preventiva a 18 meses. La abogada de Keiko Fujimori no veía esto como un triunfo, porque ellos lo que buscaban era la libertad de Keiko Fujimori. ¿Ustedes lo ven como un triunfo, pasar de 36 a 18 meses? Yo lo veo como el prólogo de un triunfo, en realidad. Y lo veo como el prólogo de un triunfo porque la doctora Castañeda Otsu, de quien yo esperaba una decisión como la que se ha dictado, que refleja su formación, ella es una de las más destacadas alumnas de Pablo Lucas Verdú, uno de los más brillantes constitucionalistas españoles, ha dicho que estaba atrapada. No puedo pronunciarme sobre la libertad porque 5 votos opinan porque se prolongue la prisión, sea por 18 o por 36 meses. Ya, ayer tuvimos una discusión, nada más para hacer un paréntesis sobre ese tema. ¿Es verdad eso? Ella solamente tenía 2 opciones para decidir, porque ayer, digamos, Omar Chejade y la doctora Catherine Ampuero señalaban que eso no era cierto. Ella tenía una incluso tercera opción. Ella pudo haber dicho que vaya a ser un arresto domiciliario y se seguía llamando a jueces hasta ver que se completen, digamos, el número de votos adecuados. Yo creo que la interpretación de la doctora Castañeda es la correcta. Ah, ok. ¿Por qué? Porque había 5 votos conformes con la prisión. Lo que se estaba discutiendo era si 18 o 36, por lo tanto, la prisión ya estaba fija. Lo que había que discutir era la duración de la prisión. Entonces, yo creo que ella sí estaba efectivamente atrapada. Okay. Pero como está atrapada, tiene el valor de decir algo que debió decirse todo el rato. Y es el abogado de Jaime Yoshiyama ha subrayado que Jaime Yoshiyama no se le dictó prisión preventiva por peligro de obstaculización, sino por peligro de fuga. Y curiosamente, los 5 votos, en el caso de Jaime Yoshiyama, analizan el peligro de obstaculización y no tocan el peligro de fuga, que es uno de los agravios que planteamos en la casación. La doctora Castañeda Otsu dice, con mucha claridad, está demostrado que el señor estaba enfermo, está demostrado que vino. Y para mí, su venida y su entrega a las autoridades revela una atenuación del peligro de fuga. Obviamente, la doctora Castañeda Otsu no podía decir que eso había disipado el peligro de fuga porque no podría ser congruente con su voto. Y por eso optó por reducirlo en 18. Pero yo le digo que esto sí permite prever que el Tribunal Constitucional analizará la incongruencia de los votos de esta casación, particularmente en el caso de Jaime Yoshiyama, respecto de las quejas que se pusieron en la casación. Ahora, pero digamos, según la propia, esta es la tesis fiscal, ¿no? Solicitaron incluso el traslado de Jaime Yoshiyama del penal porque había un testimonio, el C 2017-5513, del 2 de abril, que decía que Jaime Yoshiyama se había reunido en el patio del penal con Pierre Figari, con Mejía Leca, y que les había dicho que, bueno, que se queden callados porque vamos a hacer una estrategia donde nadie dice nada. Entonces, según la tesis fiscal, dice que esto representa pues obstrucción a la justicia, incluso pidió el traslado de Jaime Yoshiyama. Es parte de estos mecanismos aparatosos a los que les gusta recurrir a la Fiscalía. El hecho es que ese pedido fue anulado y la Sala Penal de Apelaciones declaró no solo ilegal la decisión del juez Zúñiga,
sino ilegal el requerimiento, porque el Ministerio Público no tiene ese poder. Y además porque en realidad el dicho de un colaborador eficaz, que ni siquiera es un colaborador eficaz, sino un aspirante a colaborador eficaz, que no tenga acompañado un dato mínimo de corroboración, no vale nada. ¿Usted no se reunió tampoco con el abogado o con el propio Mejía Leca? No, obviamente sí quiero decir que donde llegamos los abogados a entrevistarnos con nuestros clientes es una zona abierta con mesas. Que el señor Mejía Leca me ha saludado, yo lo he defendido en algún momento. Pero que yo haya tenido un intercambio de opiniones con el señor, no tengo razón ni motivo. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro ya, yendo ahora sí a la parte del Tribunal Constitucional? Hoy día hemos escuchado en RPP al presidente del TC, al doctor Blume, señalar que el 25, ¿verdad? El 25 de septiembre se va a ver el caso de Keiko Fujimori, la casación, él mismo va a ser ponente, vamos a ver qué se deciden, y el futuro justamente de la lideresa de Fuerza Popular. Pero ustedes han presentado también un habeas corpus el 3 de septiembre. ¿La fecha para ver esto, digamos, sería la misma? Yo he solicitado a la sala a la que le ha tocado el caso de Jaime que proceda a la acumulación del caso con el de Keiko Fujimori, porque la regla es muy clara en el Código Procesal Constitucional. Si los casos son conexos, deben ser vistos juntos por el Tribunal Constitucional. Entonces, además, hemos ingresado un escrito comunicándoles que ya la resolución que se impugnaba quedó firme con el agotamiento de la casación y que se debe aplicar la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala Nadine Heredia, según el cual, aunque si sobreviene el agotamiento de los recursos, el tribunal debe conocer el fondo. Y esto lo quiero decir porque en la mañana escuché a un magistrado constitucional, el magistrado Espinosa Saldaña, decir que la regla del Tribunal Constitucional es que si no se han agotado los recursos, a la demanda debe rechazarse el proceso. Eso es falso. Y me sorprende que el magistrado Espinosa Saldaña tenga tan mala memoria que no recuerde la sentencia que firmó, porque él es uno de los 4 firmantes de la sentencia Ollantumala Nadine Heredia. Pero entiendo que en el caso de Ollantumala Nadine Heredia, ellos no llegan a pasar por el recurso de casación como sí Keiko Fujimori. Se los rechazan, pero Exacto. Estaba pendiente cuando ellos ponen el habeas corpus, igual que nosotros. Por eso es que nosotros, siguiendo la doctrina del tribunal, adelantamos pasos para llegar con certeza al momento en que el tribunal Basta que haya estado presentado, no que se haya resuelto, entonces. No, basta que se resuelva. Y cuando llegue el caso al Tribunal Constitucional, el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, en ese tramo se ve la casación y se rechaza. Porque lo que dijo hoy en la entrevista que le hizo Ricardo Gómez al doctor Blume es que, bueno, dado, y eso lo dijo textualmente, dado que ya se agotó, ya ha habido, digamos, el tema, ahora sí el Tribunal Constitucional puede ponerle fecha para ver el habeas corpus de Keiko Fujimori. Porque Blume está siendo consecuente con la sentencia que firmó, a diferencia del doctor Espinosa Saldaña, que esta mañana ha dicho que debería rechazarse las demandas si es que no hay una resolución firme a la interposición. El tribunal, repito, en una sentencia firmada por el mismo Espinosa Saldaña, ha sido claro en señalar que existe lo que se llama el cumplimiento sobrevenido de la firmeza de la resolución. ¿En cuánto tiempo, ya entrando en los plazos, se podría estar viendo esto o resolviendo esto en el Tribunal Constitucional? Porque entiendo ya se han cumplido, y corríjame si me equivoco, 10 meses, al menos de que Keiko Fujimori está con prisión preventiva. 6 para Jaime. Es decir, ¿esto se va a resolver antes de que se llegue a los 18 meses? Yo espero que el tribunal nos dé el mismo trato que Ollantumala y estoy viendo que así lo está haciendo. En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, el tribunal señaló fecha a los 15 días de habilitado para conocer el caso y resolvió 25 días después de vista la causa. Yo espero que los mismos plazos sean cumplidos porque se supone que el tribunal, y así lo ha hecho en su historia, es uno de los que más ha respetado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y aquí nos toca pues el mismo trato que se le dio a Ollantumala. Este es el caso ya de la prisión preventiva, que es un caso, ¿no? Tratemos de ir ya más al caso que se le imputa a Jaime Yoshiyama y al resto, digamos, de implicados, porque la tesis fiscal es que son parte de una organización criminal que ha lavado activos y hay una serie de casos ahí muy serios y muy preocupantes. En medio de todo esto, ya ha salido esta ley y ha entrado en vigencia a fines de agosto, que digamos, sanciona, penaliza el financiamiento ilegal a los partidos políticos, y la defensa de Pierre Figari ha solicitado al fiscal que se adecue. ¿Ustedes también van a ir por ese camino? No, yo estoy planteando una excepción de improcedencia de acción.
porque aquí lo que hay es un problema de tipificación. Ajá. Y la Corte Suprema ha sido clara que cuando hay temas de atipicidad relativa... A ver, quiero explicar eso. Sí, por favor. Cada artículo del Código Penal en la parte especial diseña una conducta. Esa conducta los penalistas, los abogados le llamamos tipo, el tipo penal. Ok. ¿Ya? Cuando el tipo penal, solamente a manera de por ejemplo, sea didáctico, el que mata, lavado de activos. Por ejemplo, el que mata intencionalmente a otro, homicidio, simple. Ese tipo, ¿no? O acá, lavado de activos. El que oculta, tiene, transfiere, etcétera. El tipo penal aquí en este caso para la Fiscalía es lavado de activos. Lavado de activos. Ok. Ha salido esta ley y esta ley tiene elementos especiales para los aportes a partidos políticos. Existe algo que se llama la retroactividad benigna, que proyecta los efectos de la ley hacia atrás en el tiempo y hace que, si es beneficiosa al procesado, se aplique la nueva ley. Ya, pero en este caso, digamos, el financiamiento ilegal, si ese fuera el caso, en ese momento, pues, no es delito, no era delito. Pero le repito. ¿Por qué se va a aplicar algo como están aplicando lavado y hay una norma especial que calza con la misma conducta, esta norma especial retroactivamente desplaza a la anterior. Y entonces va a tener... Ese es el planteamiento que vamos a hacerle nosotros al Poder Judicial. Creo que esta no es una discusión, y ahí no comparto la estrategia de mis colegas, que deba plantearse ante el Ministerio Público, que ya expresó una posición a través de la carta que el fiscal Vela le ha dirigido a la fiscal de la Nación, donde da unos argumentos que son curiosos de... ¿En qué sentido? De conveniencia y oportunidad. ¿Por qué? El cuestionamiento a las leyes no se hace por conveniencia y oportunidad, esos son juicios políticos a la ley. A la ley se le hacen objeciones constitucionales porque usted diga que la conducta es poco clara. Bueno, pero para el Ministerio Público esto es lavado de activos, entiendo. La tesis que ellos siguen es que esto sigue siendo lavado de activos. Es que eso es la parte que tenemos que aclarar todos. El Ministerio Público es una parte que postula, es una parte como nosotros. Nosotros podemos decir lo que queramos. Claro, el juez es el que decide. Quien va a definir es el juez. Por lo tanto, a mí las opiniones del Ministerio Público las escucho como quien oye llover en la selva. No se preocupe por eso. Bueno, entonces ustedes no van a ir por la misma figura que Pierre Figari, Yo prefiero la excepción de improcedencia de acción, prefiero adelantar los pasos y llegar a la discusión ante el Poder Judicial. Esto tendrá que verse en primera instancia, en segunda instancia, y si a las partes no nos satisface tendremos que ir a una casación. Claro, pero y ahí tenemos el otro tema, ¿no? El tema de que Jaime Yoshiyama tiene el problema de que su propio sobrino ha dicho que efectivamente él entregó dinero, le entregó casi $800,000. Entonces, ustedes están con el argumento de que el dinero provenía de un empresario que ya está, digamos, ya no está entre nosotros. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos a Jorge Barata que dijo que sí, que él les entregó dinero a Jaime Yoshiyama. Buen punto. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Porque muy sencillo. Resulta poco creíble, doctor Abanto. Claro, pero ahora fíjese cómo las cosas se pueden volver creíbles. El señor Barata dice que le entregó dinero a Jaime Yoshiyama en el segundo semestre del año 2010. Ajá. Los aportes simulados que manejó Jorge Yoshiyama se dieron entre marzo, abril y mayo del 2011. Las fechas no coinciden, según usted. No coinciden, pero le voy a agregar algo más. A ver. En el caso de Barata sobre el aporte de Yoshiyama, lo único que hay es la palabra Barata. Y le voy a dar un tercer dato. Desde el 23 de abril del año pasado, fíjese todas las diligencias que se han producido en Brasil con Jorge Barata. Bueno, aunque está el testimonio de Marcelo Odebrecht que reconoce que sí entregó dinero a la campaña de Fuerza Popular. Eso es falso. Fuerza 2011. Le explico, eso es falso. Marcelo Odebrecht lo que dice es que él autorizó y que no le consta si se cumplió. Por si acaso, yo tengo la declaración. Ya. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿pero qué sucede? Desde abril, le repito, desde el 23 de abril del año pasado yo solicité contrainterrogar a Barata porque Barata declaró sin la presencia del abogado de Jaime Yoshiyama, quien no era parte de la investigación en ese tiempo. Han pasado todas las diligencias que usted ha visto y vienen estas del 2 y el 4 de octubre y jamás se nos ha programado y se nos ha permitido contrainterrogar a Barata. Usted está solicitando poder interrogar a Barata ahora los primeros días de octubre. Tengo el derecho, como todo ciudadano, como toda persona, como abogado de toda persona imputada, como lo manda la Convención Americana de Derechos Humanos, a interrogar o contrainterrogar directamente a los testigos. ¿Y qué le respondió el Ministerio Público? ¿Hay alguna respuesta o no? Nos dijeron que sí, que lo iban a programar. Me imagino que cuando San Juan baje el dedo.
¿Y qué espera, digamos, sacar de Barata en ese momento, en ese interrogatorio? Va a ver usted, entonces, no le regale el trabajo, no le regale mi trabajo a Barata. ¿Cuál es la salud en este momento de su defendido Jaime Yoshiyama? Hay que recordar que él estuvo un buen tiempo ausente en Miami por un problema con el ojo. Ya está totalmente, digamos, porque no lo ha usado ni como argumento. Él sigue un tratamiento de mantenimiento, no, porque nosotros no queremos dar argumentos de solidaridad o humanitarios. Nosotros queremos dar argumentos constitucionales, y el argumento constitucional es que Jaime Yoshiyama no presenta ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización, y por lo tanto no hay ninguna razón para que esté preso. ¿Y por qué mintió con el tema del dinero? ¿Y por qué no dijo que efectivamente, bueno, desde un principio sí recibió dinero de un empresario y que no quería decirlo y se lo entregó a su sobrino para que lo pitufee y entre a la campaña? ¿Por qué no decir la verdad? Porque no era lo que le habían preguntado. A él le preguntaron si recibió dinero de Odebrecht y dijo que no. Uno contesta lo que le preguntan. Porque el recibir dinero de origen lícito de otra persona no constituye lavado de activos. Ahí la gente se equivoca. La gente cree que por el solo hecho de que se hayan producido aportes simulados o una simulación de aportes, y ocultarlo, digamos, y buscar falsos aportantes para que entren a la campaña. Pero eso no es una conducta, digamos, que ya genera sospechas. Pero es una infracción administrativa conforme a las reglas de ese tiempo. Lo que estamos discutiendo aquí en este caso no es todo el conjunto de aportes que ha recibido Fuerza Popular, sino la hipótesis de que haya recibido dinero de origen ilícito. Y eso nosotros lo hemos negado consistentemente. Pero claro, ese es el tema de fondo, ¿no? No solamente para ustedes, sino para los demás políticos involucrados. Y el tema de financiamiento ilegal o el financiamiento, digamos, no declarado, que sería la palabra correcta, ¿representaba o no representaba delito en ese momento? E incluso ustedes podrían haber dicho, sí, bueno, recibimos plata de Odebrecht, pero no sabíamos que era una empresa corrupta en ese momento. ¿Por qué no decir la verdad? Porque, escúcheme, porque no es la verdad. O sea, para mí, cuando llegue el caso y analizo los hechos, recibo la versión de mi cliente, hubiera sido más sencillo que tomar la estrategia de Lourdes Flores y decir, si recibí el aporte, nadie sospechaba de ellos, y como Lourdes, él estaría probablemente haciendo sus cosas como cualquier otro. Decidimos defender la verdad, y la verdad que Jaime Yoshiyama me ha comunicado a mí, y yo creo en la palabra de Jaime, es que él no recibió dinero de Odebrecht. El problema, doctor Abanto, es que el señor Jaime Yoshiyama da una versión que es imposible de corroborar porque se trata de un empresario muerto. Entonces es demasiado conveniente y resulta difícil de creer. ¿Por qué? Porque a todos los demás políticos les ha dado, y no a Keiko Fujimori, no a Fuerza 2011. Pero ¿y por qué tendría que necesariamente? La declaración de Barata sobre Keiko Fujimori es muy expresiva, ¿no? Es una mujer fría y distante con nosotros. ¿Por qué sería sorprendente? La propia declaración de Barata abona a favor de Keiko. Bueno, pero hay aportantes falsos, ¿no? Pero eso ya se ha comprobado y hay testimonios. Simulaciones de aportes yo no las discuto, pero eso no es necesario correlato de lavado de activos, quiero que me entienda. Terminamos cayendo en un punto donde es su palabra finalmente contra la del fiscal, porque es imposible corroborar lo que ustedes dicen en este momento porque la persona está muerta. Pero quiero que me entienda, también es imposible hasta el momento corroborar la versión de Barata. Aparte de la palabra de Barata, ¿qué más hay? Dígame. Bueno, perfecto. Sobre la entrega de dinero del segundo semestre del año 2010. Bueno, están los colaboradores eficazes, está la palabra... Ninguno ha dicho que haya visto la entrega de dinero. Está la propia palabra de Barata que dice que entregó, escúchame, $200.000 a la Confiep en ese momento porque estaban haciendo una chanchita para apoyar a Keiko Fujimori, y la Confiep ha aceptado y reconocido que efectivamente Odebrecht entregó esos $200.000. ¿Por qué Barata mentiría con los 200.000 y no con el millón? Escúcheme y escúchese. El dinero que le dio a Confiep salió de las cuentas regulares de Odebrecht. Sí. Fue un aporte hecho de un asociado a una confederación de gremios empresariales. ¿Qué tiene eso que ver con el lavado de activos? Pero dígame, ¿por qué mentiría en ese caso? No tiene nada que ver, pero a mi punto, ¿por qué mentiría en ese caso y no? Yo le voy a decir por qué. Y lo he dicho todo el tiempo y lo he repetido todo el tiempo. Odebrecht no tiene posición política, pero tiene una grave posición económica. Hace más de un año, casi un año, que Odebrecht está en default y no puede pagar siquiera los cupones de los bonos que ha emitido. Del Perú necesita, y fíjese usted la curiosidad, se admite responsabilidad en muchos proyectos, excepto en aquellos por los que tiene que cobrar. Está anunciando la venta del 25% de Rutas de Lima. Ha vendido Chaglia con la bendición del gobierno y espera ganar $2.000 millones sobre el caso gasoducto. Ahora dígame usted, si para un crimen se necesita
móvil, oportunidad y medios. ¿La codicia usando? no es un móvil? ¿La están usando para usted? ¿La codicia no es un móvil? Por eso, ¿están usando aquí como Sin Fujimori en Odebrecht? ninguna duda para mí. Han creado un juego, un castillo pirotécnico con la política que no cuesta más de 10 millones de dólares si usted lo suma, a cambio de 4.500 o 5.000 millones de dólares. Es un buen negocio. Muchas gracias, doctor Abanto. El doctor Humberto Abanto, defensa de Jaime Yoshiyama. Nos despedimos. Llegó viernes, buen fin de semana. Yo los dejo con Tatiana Aleman, pero pueden ver este programa en RPP, en el canal de YouTube de RPP Noticias. Buen fin de semana.